Ya estamos de vuelta para hablar de una propuesta constitucional que busca declarar la lectura como un derecho y combatir el analfabetismo. Vamos a conversar sobre esta iniciativa con Jorge Baradit, convencional de la lista de la prueba, a quien vemos en nuestra pantalla dividida. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Hola, súper bien. ¿Del colectivo socialista en realidad? Sí, lo corregimos ahí del colectivo socialista, toda la razón. Y Waldo Carrasco, director del sitio Libros y Biblioteca y impulsor de esta iniciativa. Waldo, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Soledad, gracias a ti. Estoy muy bien. Hola, Jorge. Hola, Waldo. Sí, no sé si entre ustedes se pueden ver, pero la idea es que puedan ahí ir pimponeando, ir dialogando a partir de esta conversación. Porque bueno, estuve ahí revisando esta iniciativa y a lo que apunta es a erradicar el analfabetismo funcional. Waldo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de analfabetismo funcional y por qué es importante que se trate en esta iniciativa? Mira, Soledad, la gran pelea histórica en términos de alfabetización en el siglo XX fue que la mayor cantidad de personas supiera leer y escribir. En gran parte los países han conseguido aquello y tenemos hoy día una cifra que podríamos decir representa como lo que más podemos avanzar. Tenemos un 93-94% de personas alfabetas. Sin embargo, el Estado abandona a muchos de los que aprendieron a leer y a escribir cuando dejan los colegios, dejan de estudiar, se dedican a trabajar, tienen otras labores y pierden el hábito lector. Y lo que pasa es que con el tiempo aumenta de forma muy notoria la cantidad de personas que aprendieron a leer, pero hoy día pueden seguir leyendo, pero no comprenden lo que leen. Estamos hablando de una cifra superior al 51%, según las últimas cifras. Y en ese sentido, Jorge, ¿cuál es su mirada respecto a esta iniciativa popular y cómo se puede abordar este tema aquí en la discusión de la nueva Constitución? Bueno, es maravilloso impulsar la lectura. Muchas veces a nosotros se nos insiste en que hay que leer, y no siempre se explica por qué. Y cuando uno se da cuenta que la lectura se trata de unir, por ejemplo, 5 manchitas de tinta en un papel que dicen árbol y que detona en la cabeza una cantidad enorme de imágenes, cuando alguien en un medio audiovisual, por ejemplo, te muestra un dragón, lo que tú estás viendo es el dragón de otra persona. Cuando tú lees la palabra dragón en medio de un contexto, la cabeza se activa, las neuronas explotan. Si más encima si te dicen unas escamas envueltas en fuego, en el aire, son 4 frases que te hacen funcionar a la cabeza de una manera distinta como lo hacen los medios audiovisuales. Yo te diría que es fundamental porque la lectura es bicicleta para la mente. No son solamente los datos que uno aprende, no son solamente las funciones que uno desarrolla. Es hacer funcionar permanentemente la cabeza, tus conocimientos, aprendes palabras nuevas. Mientras más palabras nuevas tienes, las palabras son como los Lego. Mientras más figuras de Lego distintas que tú tengas, más figuras más complejas puedes realizar, pensamientos más grandes, más maravillosos, más complejos puedes tener. La lectura es el gran motor de la mente y el motor de nuestra civilización. Es fundamental proteger el hábito lector, no es algo del pasado. No porque tengamos computadores e imágenes vamos a abandonar la lectura. La lectura es lo que nos ha hecho poder tener computadores. De todas maneras, y en ese sentido, si abordamos el tema desde el punto de vista de las políticas públicas, ahí cómo podemos subsanar este problema de un porcentaje importante de chilenos que no entiende lo que lee y poder fomentar el hábito lector, Waldo. Bueno, básicamente lo que ha ocurrido durante el último tiempo es que se entiende la obligación que el Estado tiene con sus ciudadanos, que termina en el periodo escolar. Lo que nosotros queremos provocar, colocando en la nueva Constitución una obligación respecto a mantener o garantizar el derecho a la lectura, es que los gobiernos de aquí en adelante tengan la obligación de hacer políticas públicas que de alguna manera faciliten el trabajo de todos los agentes que hoy día trabajan en pos de la lectura, pero también de provocar un cambio, yo diría, copernicano en materia de
cómo se aborda este problema desde el Estado. Hoy día el Estado está bastante ausente, como les decía, y se limita exclusivamente a hacer que los niños y niñas aprendan en primero básico y de ahí en adelante como que un poquito abandonados a su suerte. Y la verdad, como decía Jorge, es que las sociedades pierden mucho cuando la gente deja de leer, cuando deja de entender lo que está pasando, cuando deja de conversar con otros, cuando al final lo que pasa es que se debilita nuestra sociedad, nuestros lazos de comunicación y nuestra democracia. Y nosotros creemos que es ahora el momento, cuando se está discutiendo una constitución por unos 30, 40 años más, en que podamos colocar este llamado de atención que obliga a los gobiernos a hacer lo que hay que hacer. Jorge, sigo contigo. ¿Cuál es tu mirada y si quieres ahí agregar algo a lo que ha dicho ahora Waldo? Que nosotros tenemos que preocuparnos como convencionales del patrimonio del país. Así como hay gente preocupada del litio, hay otros preocupados del agua. Los recursos no son ilimitados y los recursos a veces hay que cultivarlos, ¿no? Y también hay recursos que no son ilimitados como la minería y hay recursos que son renovables como la agricultura, como la capacidad que tenemos de producir ciertas cosas en nuestra tierra. Como dijo el profe Massa hace algún tiempo, el principal patrimonio de Chile no es el cobre, el principal patrimonio de Chile son los millones de cerebros de nuestros niños. Y hay que entender que la lectura es el mejor ejercicio para un niño, para un joven, incluso también, por supuesto, para un adulto, por lo que te comentaba antes. Lectura no es solamente esa página que te permite adquirir un conocimiento que tú después vas a utilizar para trabajar o para ganar plata. La lectura, la poesía, la literatura son formas de desarrollar integralmente la mente que te producen para ser más creativo, para ser más imaginativo. Cuando tú tienes más herramientas verbales, dialogas mejor. Y cuando tú dialogas mejor, resuelves pacíficamente tus conflictos. Como dice Waldo, es patrimonio fundamental para la democracia, porque además, al leer más, al estar más informado, tienes un pensamiento crítico más afinado, lo que te permite discriminar entre los engaños, las noticias falsas y tantas cuestiones que hoy día son palitos, ¿no?, en el camino para el desarrollo de la democracia. Yo creo que, insisto, de nuevo, el principal patrimonio de nuestro país no está en el cobre, está en las cabecitas de nuestros niños y niñas, y la lectura es una herramienta fundamental, más que eso, estratégica para su desarrollo. Claro, finalmente ahí todo pasa por la educación, la lectura, obviamente, como ambos expusieron recién, es parte de eso. Ahora, quisiera preguntarle a ambos de qué manera, si tienen aquí algún dato que manejen, pero cómo dimensionar al mismo tiempo el impacto que tuvo la pandemia en ese sentido, si eso significó algún retroceso importante en el tema frente al cual estamos hablando. Mira, Soledad, yo creo que hay un mito, y lo planteó recién Jorge, y es que la digitalización de todos nuestros procesos de comunicación aparentemente nos facilitan la vida. Pero la verdad es que los usuarios de los medios digitales deben tener un background aún más sólido para enfrentar estos mecanismos. Y eso quedó mostrado en la pandemia. Los niños, los padres y los profesores que estaban con muchas dificultades para manejar los tiempos de clases digitales, para presenciar y participar de estos procesos. Algunos padres siquiera tenían idea de lo que significaba conectarse, y muchos niños en zonas rurales, muchos niños no tenían cómo conectarse a una señal que les vinculara con su sala de clase. Y eso te demuestra en el fondo que la gran enseñanza de la pandemia es que en materia de lectura se requiere aún de lectores más avesados, con mayores habilidades y mejor preparados para leer cosas simples. Hoy día estamos hablando de personas que no entienden instrucciones básicas. Imagínense lo que significa navegar y buscar información en el medio digital. Eso requiere también tener habilidades que van más allá de juntar un par de letras. Me refiero a que es súper complejo y yo creo que la pandemia nos ha dejado un reto aún mayor. Nos ha facilitado la conexión, ha hecho que mucha gente entienda que esto es muy importante y que el Estado también, aparentemente, facilite la conexión o la forma de alumbrar distintos sectores del país. Pero necesitamos lectores más preparados para ocupar el medio digital. El medio digital no es más fácil, es más difícil. Sí, Jorge, me imagino que compartes otra cosa para complementar. Sí. Sí.
para complementarle a Waldo, ¿no? Ninguna herramienta viene con la técnica, ¿no? ¿A qué me refiero? A ti te pueden entregar, a mí me pueden entregar un martillo, un serrucho, y hago puros desastres, ¿no? Tiene que haber técnica detrás, tiene que haber experiencia, tiene que haber aprendizaje. Entonces lo mismo, un computador, un celular sin un aprendizaje previo, sin capacidades de sentido crítico, capacidades para entender lo que uno está viendo, capacidades para aprender, que están directamente relacionadas con la educación y la lectura, son pedazos de fierro que sirven para jugar un juego, para mandar emoticones y no mucho más, pudiendo tener un arcón de maravillosos tesoros ahí abandonado porque no tenemos las habilidades. Y también con respecto a la pandemia, desgraciadamente, siempre los desastres, y ahí es donde uno echa de menos un Estado más fuerte, ¿no? Siempre los desastres terminan aumentando las desigualdades. Hay las personas que no podían, que no pueden comprar libros, que en Chile no es que sean caros, sino que no están al acceso de las personas, ¿no? Cuestan más de lo que la gente puede pagar. No podían ir a las bibliotecas. Los que no pueden comprar libros no podían conseguir libros, no podían ir a las bibliotecas, no podían intercambiarlos. Entonces siempre terminan siendo las personas más vulneradas, más desprotegidas las que sufren con esta situación. Es fundamental, y en eso estamos en la convención, tratando de remendar un gran fracaso estructural de nuestros últimos años, que es pensar que cada persona se puede rascar con sus propias uñas, no solamente en salud, no solamente en previsión, también en cultura y educación. La cultura y la educación son un derecho, no porque la cultura y la educación sean entretenimiento, sino, de nuevo, hay que sacarse de la cabeza que la cultura es entretenimiento. La cultura es todo lo que somos y la educación es estratégica. Necesitamos niños, jóvenes y adolescentes mejor preparados para construir una mejor sociedad. Ellos son los que van a necesitar esas herramientas para desarrollar y construir la sociedad que todos soñamos, ¿no? Así que me parece que es la educación, la lectura, la cultura, son elementos, no son accesorios, no son suntuarios, no son entretenimientos, son estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad. Sí, para allá precisamente quería apuntar porque estaba viendo ahí la propuesta de articulado que apunta un poco a eso. Dice, el Estado garantizará el derecho a la lectura, los órganos del Estado deberán asegurar el acceso igualitario y también paritario a la lectura. Y, Waldo, ¿qué tipo de diferencias se pueden visualizar además, por ejemplo, entre hombres y mujeres en cuanto al acceso a la lectura? Yo creo que hay muchos prejuicios en ese sentido, ¿eh? Las mujeres leen, nosotros tenemos un sitio y te voy a decir que las visitas a nuestras entrevistas y conversaciones y foros, la gran mayoría son mujeres, ¿no? Sí. Leen mucho más que los hombres, así que yo creo que el efecto paritario aquí apunta hacia otro lado, apunta a que más hombres lean. Ya, interesante también ahí ese punto. Jorge, para ir cerrando, no sé si quieres agregar algo más. No, mira, a mí siempre me encanta que los canales de televisión, los medios audiovisuales, le quiero dar las gracias a Mega y a Waldo, que hablemos de lectura. Ahora estamos en verano, que la gente, muchos me escriben, ¿no? Y que se vuelva cada vez una tradición más grande, que agarran el bronceador, agarran el quitasol y agarran el librito. Que tengan en la cabeza el librito del verano. Nosotros estamos el resto del año agobiados, tenemos que estar leyendo apretados en las micros, tenemos que estar leyendo apretados en el metro. Dense la oportunidad de agarrar un buen libro este verano, llévenselo a la playa, donde sea que tomen sus vacaciones, y no pierdan la oportunidad de meterse en mundos alucinantes que no son este. ¿Para qué están mirando solamente este mundo, pudiendo estar en Saturno, en una selva, en una aventura intergaláctica, ¿no? Lean, hace bien para el alma y le hace bien al país también. Sí, en el verano y en todo el año siempre es buen momento para sumergirse en este mundo que es fascinante de la lectura, para seguir potenciando este hábito. Jorge, Waldo, les quiero dar las gracias a ustedes por haber abordado este tema. Soledad, antes que vayan a la página de la Convención Constitucional y apoyen esta iniciativa. Es la 62.294. Es un número grande, pero es porque ha sido una gran idea de la Convención Constitucional el que exista esta ventana para que muchas personas, muchas organizaciones presenten sus iniciativas, y yo creo que ahí eso nos va a dar garantía a muchos de que la Constitución, una vez que esté terminada, efectivamente sea de todos. De todas maneras, todavía queda tiempo ahí para seguir sumando apoyo para esta iniciativa y les reitero el agradecimiento por habernos acompañado aquí en Mega Noticias Alerta y abordar este
tema que es de suma relevancia. Que estén muy bien, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, que estén bien.